¿Sientes que tus horas de estudio son menos eficientes? ¿Descansas peor? ¿Intranquilidad? ¿Problemas de sueño? ¿Pensamientos derrotistas que aparecen mucho más de lo que deberían? O incluso puede ser que tengas algún tipo de somatización, es decir, que tengas problemas digestivos, que te duela la cabeza, que tengas más lesiones de lo habitual. Permíteme decirte que probablemente si estás respondiendo que sí a estas preguntas, estés ante lo que se conoce como el síndrome del opositor. El síndrome del opositor no es más que ansiedad, ¿vale? Una ansiedad aplicada a este proceso tan estresante a veces que es la oposición. Soy Alejandro Gómez, psicólogo y profesor en Formación Ninja. Y bueno, voy a hablarte un poquito sobre esta ansiedad del opositor, que si bien tiene particularidades porque está aplicado a un proceso opositor, no deja de ser un tipo de ansiedad. Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender que tener ansiedad es algo que nos va a dificultar, va a suponer un obstáculo muy grande en toda la oposición, ¿vale? Así que más nos vale aprender a enfrentarnos a ella, aprender a gestionar esto, ¿vale? No nos vale, no es suficiente con normalizar este estado de ansiedad, porque si bien un poquito de ansiedad sí que es normal y sí que es adaptativo en el ser humano, niveles de ansiedad elevados se asocian a ineficiencia, básicamente, y a que tu resultado de la oposición, no te digo que no lo vayas a conseguir, pero te va a costar bastante más. Así que bueno, vamos a hablar un poco, yo te quiero hablar aquí sobre cómo se afronta la ansiedad en términos un poquito aplicados a la oposición. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta también que estamos ante una fórmula perfecta, ¿vale? Una prueba decisiva, es decir, el resultado de este examen de la oposición puede cambiar nuestra vida, es algo muy decisivo. Por otro lado, hay incertidumbre sobre el futuro, no sabemos cómo va a ser ese examen, muchas veces desconocemos el plazo y eso genera una sensación de malestar muy grande, ese no saber cómo va a ser, no saber qué va a pasar. Y por último, tenemos muchísimos elementos que están fuera de nuestro control, ¿vale? Así que todo esto crea un cóctel perfecto para tener ansiedad. ¿Cómo podemos combatir esto? ¿Cómo podemos cambiar? Por un lado tenemos el tema del pensamiento derrotista que os he mencionado antes. El pensamiento derrotista no es más que una manera que tú tienes de hablarte a ti mismo y que a medida que vas teniendo ansiedad por el miedo, por esa sensación de falta de control, cada vez va siendo más negativo, cada vez va siendo más apesadumbrado y llega un punto en el que tú terminas de creerte esa historia que te estás contando. En psicología hacemos una cosa ante esto que se llama la reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva no es más que cambiar la manera que tenemos de hablar. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tienes un amigo, ese amigo tú llevas opositando, vamos a poner 4 años. Y tu amigo, después de un año, ha empezado a opositar, lleva un año y se ha sacado la plaza. Eso bien puede detonar una serie de pensamientos derrotistas como esta persona se lo ha sacado en un año y yo llevo 4, por tanto yo no valgo, por tanto yo no me voy a sacar la oposición. Si entendemos que cada opositor tiene su circunstancia, cada opositor tiene su tiempo y que por circunstancias de la vida nadie puede sacarse la oposición ni de la misma manera ni en el mismo número de años o de meses, pues podemos cambiar ese discurso mental que nos decimos a nosotros, ¿vale? Yo creo que eso es fundamental. Ese es simplemente un ejemplo para que entendamos un poco cómo funciona esto de cambiar el discurso. Otra cosa que podemos hacer es lo que yo llamo la organización con estrategia a medio plazo. Estamos acostumbrados, y es verdad que todo lo que sea organización te va a ayudar a ganar control. Si bien es cierto que hay muchos elementos fuera del control en la oposición, uno de los fundamentales que tenemos nosotros para enfrentarnos a ellos, uno de las armas con las que ganamos control es la organización. Generalmente se hace una organización a corto plazo, es decir, tú te haces tu plan semanal y vas cumpliendo en plan, el lunes voy a estudiar estas horas, de tal a tal hora voy a hacer tal, luego el martes voy a hacer esto y vas cumpliendo esa rutina, ¿no? Ese planning semanal. Y luego tenemos una meta o una
un objetivo a largo plazo, que eso ya está más enfocado en el resultado del examen, en cómo vas a afrontar el día del examen, qué tipo de contenido quieres tener ya dominado para cuando te presentes a la oposición. Pero se nos olvida que entre medias, a medio plazo, podemos hacer también objetivos, podemos crearnos metas que nos van a dar y nos van a ayudar mucho a ganar sensación de control. Si tú, por ejemplo, cada mes o cada par de meses te presentas a un simulacro, tú vas a saber realmente cómo estás mejorando. Y cuando tú veas que cada mes, cada 2 meses, estás consiguiendo una mejoría, el nivel de refuerzo a nivel personal que supone eso es brutal. Porque vas a ver que ese plan semanal que tú estás haciendo casi sin ton ni son, porque al final no eres muy consciente de cómo te está ayudando eso a mejorar, pues está haciendo que mejores en un aspecto más global. Estás mejorando como opositor y estás mucho más cerca que el mes anterior de tu objetivo, de tu plazo, ¿vale? Así que yo eso lo veo fundamental, lo que yo llamo la estrategia a medio plazo. También, otra cosa que se suele hacer cuando hay ansiedad es combatir con exposición. El tema de un simulacro, al final, es una exposición, ¿vale? Porque nos estamos presentando a cómo va a ser esa situación. Ya no la recreas solamente mentalmente con esa sensación catastrofista, sino que te estás enfrentando. Si no puedes hacer simulacros parecidos al examen real, también te recomiendo que hagas técnicas de visualización. La visualización es al final como una exposición mental a esa situación. Si tú has visualizado mucho, has imaginado ese día del examen, te has imaginado todas las cosas que pueden salir mal, todo lo que puede salir bien, esos pequeños imprevistos, pues estás preparándote, aunque no te hayas presentado físicamente a la oposición, es como si mentalmente ya lo hubieras hecho muchas veces. Y así el día que te presentes a la oposición, tienes un entrenamiento a nivel mental de haber estado visualizando esa situación que evidentemente te da una sensación de control brutal. Otra cosa que yo siempre recomiendo, sobre todo por lo que hemos comentado al principio del vídeo, de somatización, de problemas de sueño, de tensión muscular, muchas veces cefalea, problemas digestivos, es que si tú estás viéndote desbordado en algún momento, apliques técnicas de relajación, ¿vale? Bien puede ser técnicas de respiración diafragmática, bien puede ser relajación muscular, meditación, mindfulness, lo que en tu caso personal te venga mejor. Pero aplicar y saber cuándo aplicar este tipo de técnicas es fundamental. Yo siempre recomiendo a todo opositor, estés opositando para lo que estés opositando, que implementes en tu rutina, igual que tienes tantas horas de estudio o incluso en algunas oposiciones tantas horas de entrenamiento, mete alguna hora, algún ratito, no te digo quizá todos los días, pero sí semanalmente, dedicado exclusivamente a la relajación, ¿vale? A aprender técnicas de relajación, a aprender a escucharte a ti mismo, a detectar, porque eso vamos a verlo luego, que la detección de este estado de ansiedad es la clave que te va a ayudar muchísimo para que puedas afrontar la oposición. Ya como uno de los últimos consejos que te daría, que no te fíes de tu cabeza siempre, ¿vale? Muchas veces tenemos la sensación de que no estamos avanzando en la oposición, de que todo nos está yendo mal, pero no te fíes de eso, fíjate de los resultados, ¿vale? Si te presentas a un simulacro, si haces un examen y sacas una nota, fíjate de esa nota, ¿vale? Ese es nuestro baremo, es nuestra medida. No te fíes de una sensación mental. Si tu resultado es malo, es decir, imagínate que estás empeorando, que cada vez te presentas a los simulacros y sacas menos nota, cosa que no debería de pasar. En ese caso, quizás sería buena idea cambiar la estrategia o cambiar las técnicas. Imagínate que estás usando unas técnicas de estudio que no están resultando adecuadas y necesitas algo más eficiente. Pues es una buena manera, cambia las técnicas, cambia la manera en la que estudias, la manera en la que subrayas, la manera en la que, no sé, cambia la estrategia. Pero no, evidentemente no tiene sentido bañarnos en esa sensación de fracaso, en esa sensación de que todo está yendo mal. Primero, asegúrate de que no es una percepción tuya, ¿vale? No te fíes de tu sensación mental. Te vuelvo a repetir. Y segundo, una vez que verifiques si realmente está yendo mal, pon medidas, ¿vale? Simplemente cambiando la manera en la que estás afrontando la oposición, ya estás poniendo una medida. No sabemos si funcionará,
o si no, si funcionará o si no funcionará, pero ya podemos aplicar un cambio sabiendo que no lo estamos haciendo bien. El descanso, por supuesto, igual que hemos hablado de la meditación, de la relajación, aprende a descansar. Hay una frase que se nos incrusta en algún momento de la oposición que es: nunca es suficiente. Esa frase básicamente es algo que va a generar ansiedad inevitablemente, porque cuando tú estés por fin descansando, después de haber echado tus horas de estudio, vas a sentir culpabilidad, vas a sentir que ese día no has hecho suficiente y que deberías de seguir estudiando. Y así nos encontramos con muchos perfiles de opositores que estudian horas y horas y horas y horas, y son horas de estudio ineficientes, no sirven de nada, solo para quemarte. Pero ante esa sensación de culpabilidad, el opositor se fustiga y su manera de combatir esa sensación es simplemente echando más horas. Aprende a descansar, ¿vale? Aprende que el descanso es tan necesario como tus horas de estudio. Aplica tus horas de estudio, pero el descanso no es solo que sea suficiente, sino que es necesario. Y aprende a gestionar eso. Teniendo en cuenta que la ansiedad es algo que va a aparecer, sí o sí. En cualquier momento de la oposición, ya estés opositando meses, ya estés opositando años, pero en algún momento la ansiedad va a aparecer. Así que mi recomendación, ya para terminar, más importante es que aprendas a detectar este estado de ansiedad, ¿vale? Si aprendes a detectar este estado de ansiedad, vas a ponerle remedio, ¿vale? Vas a parar los pies y vas a decir: ojo, aquí está pasando algo, se está fermentando un problema, que es la ansiedad, voy a ponerle remedio. Quizá no sepas de primeras cómo ponerle remedio, pero el mero hecho de detectar que algo no está yendo bien ya es buena señal, ¿vale? Ya es buena señal de que como opositor sabes gestionar eso, sabes parar a tiempo, porque hay mucho opositor que sí tiene ansiedad, pero se le enquista de alguna manera y con el tiempo se va acrecentando, se va acrecentando, se va acrecentando hasta que ya el opositor no puede más. ¿Cuántos opositores habrán dejado su oposición simplemente por un mal manejo de estos estados ansiosos? Yo siempre lo digo, al final, tener ansiedad o tener una depresión o tener cualquier tipo de problema a nivel mental o que esté teniendo una repercusión a nivel mental, es como cuando tienes una lesión física. Igual que cuando tenemos una lesión física, vamos al fisio para que ponga un remedio. No entiendo por qué suele costar tanto que ante un problema psicológico, ante esta ansiedad de la que estamos hablando, sí, vale, puedes aplicar estas pautas que te he dicho y pueden funcionarte y puede ser que no sea necesario que acudas a un especialista, pero si nada de esto es suficiente, quizás sí que convenga que vayas a un especialista. Igual que un fisio analiza tu lesión, pues un psicólogo va a analizar tu problema, va a analizar en concreto tu caso particular, qué te está generando esa ansiedad, por qué y cómo combatir en tu caso especial e individualizado esa ansiedad. Así que por favor, no lo dudes. Si de verdad notas que esto se está saliendo de control, no tengas miedo, acude a un especialista, que para eso está. Y nada más, creo que he dado información suficiente. Espero que, aunque sea, te lleves algún tip, algún consejito que te sea de utilidad para gestionar esta ansiedad que, como te digo, va a ser inevitable. Espero que te vaya muy bien. Muchísima suerte con tu oposición y, como siempre digo, vamos a cuidar la cabeza. Hasta luego.